quiero hablar realmente de una palabra que el Señor desde el año pasado estuvo ministrando a mi vida y parece gracioso, pero el año pasado Lili estuvo persiguiéndome para que yo predicara y realmente yo estuve como buen panameño, se dice chifriándola, estaba evadiendo esta prédica. Sin embargo, pues hoy le he puesto el título, El reto de aceptar el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes tú? Nosotros desde que nacemos tenemos un llamado de parte de Dios. Desde que estamos en el vientre de nuestras madres, el Señor hace un llamado a nuestras vidas. Sin embargo, este llamado, muchos lo definen como una invitación que Dios nos hace para diversas situaciones, una invitación que Dios nos hace de repente para algo en específico. Existe una invitación o un llamado del Señor para aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Existe una invitación del Señor para servirle. Existe una invitación del Señor para que nosotros seamos discípulos. Y existe la invitación más importante que Dios le hace al ser humano, que es estar con Él en la vida eterna. Así que desde que nosotros nacemos, estamos constantemente siendo llamados por Dios. El asunto aquí es que el llamado se vuelve un reto. Esa invitación que nos hace Dios literalmente se vuelve un reto para nuestras vidas. Y realmente es que un reto significa un desafío. Un reto significa algo que es difícil de alcanzar. Así que mucha gente decide no aceptar el llamado por diversas razones. Y hoy quiero hablar de una historia con la cual yo me identifico muchísimo, y es la historia de Jonás. Desde chiquitos a nosotros, los que hemos de alguna manera ido a la iglesia, nos han predicado de Jonás. Sin embargo, Jonás muchas veces se vuelve como ese personaje con el cual nosotros nos identificamos. Así que voy a estar leyendo Jonás 1, del 1 al 3, que es básicamente en lo que voy a estar basándome hoy para hablar esta palabra. Dice el Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive. Jonás se levantó, dice la palabra de Dios, para huir de la presencia de Dios. Dice que él se levantó para ir entonces a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, dice la palabra de Dios, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una de las cosas que me llama la atención es que este personaje muy bien se identifica con muchísimos de nosotros. Muchas veces nosotros decimos: oye, ven acá, pero ¿por qué es tan difícil aceptar el llamado que Dios me ha hecho desde que soy pequeño o desde que conocí a Jesús? ¿Por qué es tan difícil? Y hoy yo quiero pues hablar exactamente de eso, los obstáculos que se nos presentan para que nosotros digamos sí a ese llamado. Porque no crea, todos los que estamos aquí, que usted nos ha visto predicar, que nos ha visto de repente cantar, que de repente nos ha visto dar una enseñanza, hemos en algún momento de nuestra vida tenido que enfrentarnos a esos tipos de obstáculos. Y el primer obstáculo que pude analizar es que muchas veces como seres humanos a nosotros nos cuesta ser obediente a lo que nos ha mandado el Señor. Sabes, muchas veces nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Es imposible decir que en Panamá haya una persona que no se le haya predicado la palabra de Dios. Es casi imposible decir eso. Pero la realidad es que a nosotros como seres humanos, simplemente por naturaleza, porque todavía no hemos podido llegar al cielo,
la parte de ser obediente se vuelve exactamente un reto, se vuelve un desafío, se vuelve algo que es difícil de hacer. Entonces, seguir o hacer lo que Dios nos mandó, ya sea reconciliarnos con Dios, ya sea servirle a Dios, ya sea volvernos un discípulo, sea un imitador de Cristo, se nos vuelve realmente un problema y un desafío. Y decimos, ven acá, yo no puedo hacerlo. Entonces, este hombre Jonás sabía exactamente lo que él tenía que hacer. El Señor mismo le dijo, yo quiero que tú vayas a Nínive, yo quiero que tú prediques mi palabra, yo quiero que tú vayas y le des a las personas esa buena nueva de salvación. Pero este hombre, a pesar de saber lo que decía la palabra de Dios, o a pesar de saber lo que Dios le había mandado hacer, él decidió irse a otro lugar. Entonces, esto nos identifica a muchos de nosotros. Yo recuerdo el año pasado cómo yo le oí a Lili, y es gracioso porque en diciembre de repente me entró como que eso, Lili te va a volver a llamar, Lili te va a volver a decir en enero, y parece que fue así que Dios como que escuchó cuando le dije a Lili, ¿sabes qué, Lili? En enero, el otro año, parece que Dios la escuchó también. ¿Y sabes qué? Pero sí, es difícil obedecer. Es difícil decirle sí a Dios. Es difícil decirle, sabes, Padre Celestial, a pesar de cualquier situación, yo me voy a reconciliar contigo. A pesar de cualquier situación, tú sabes qué, yo sé que yo tengo un llamado para mi vida en servirte en algo específico y lo voy a hacer. ¿Sabes qué, Señor? A pesar de cualquier situación, yo voy a decirte sí y voy a obedecer a ser un discípulo, a ser un imitador tuyo. Y ¿sabes qué? También voy a decir sí a esa vida eterna que tú tienes para mí. Así que el primer obstáculo que a nosotros se nos presenta como personas humanas, no como hijos de Dios, sino como personas humanas, es realmente obedecer a Dios, es realmente decirle sí a Dios. El segundo obstáculo que yo pude notar aquí, ¿sabes qué es? Es renunciar literalmente a nosotros mismos. Renunciar de repente, ¿sabes qué? ¿Al qué van a decir si yo acepto a Jesús, si yo vuelvo a la iglesia? Tal vez las personas vayan a decir que, oye, pero de nuevo te metiste. Y qué raro, porque la vez pasada también dijiste que ibas a ir y regresaste al mundo. Entonces, renunciar al qué dirán. Renunciar de repente a mis deseos. ¿Sabes? Jonás estaba muy cómodo donde estaba, porque lo que Dios le mandó a hacer realmente era algo totalmente difícil. Era predicarle a un pueblo que literalmente no conocía a Dios. Era predicarle a un pueblo que dicen que eran personas caníbales, si no me equivoco, personas agresivas. Entonces, hacer o decir, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar a mi comodidad porque yo estoy bien, voy a renunciar de repente a este entorno que yo tengo porque estoy bien para decirle sí a Dios. Me está resultando difícil, así que lo que yo prefiero ahorita mismo, ¿sabes qué es? Es comprar un boleto e irme a otro lugar que no tenga que ver nada con renunciar a lo que yo deseo en la vida. Entonces, renunciar se vuelve también algo que se nos presenta como un reto para decirle sí al llamado de Dios. Otra de las cosas que yo pude notar es que realmente, de alguna manera, Jonás tenía miedo. De alguna manera Jonás se volvió cobarde. De alguna manera Jonás dijo, ¿sabes qué? No, yo ir para allá y predicar, no lo voy a hacer. Y una de las palabras que me venía anoche mientras trataba de armar esta palabra, porque resulta gracioso, pero me costó, ha sido una de las palabras que más me ha costado armar, era esa palabra que se encuentra o que dice mejor que todo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo van a arrebatar. Y cuando ya él cantaba, Cristo viene, ¿sabes? El Señor va a venir, pero solamente los que hemos aceptado el reto, el desafío de mantenernos, de servir a Dios, de seguir a pesar de cualquier situación, vamos a entrar en las bodas del Cordero. Yo quiero que tú entiendas algo. Este mundo es pasajero. Todo lo que este mundo ofrece, lo que el mundo ahorita mismo te está diciendo que es genial, que es chévere, en algún momento se va a acabar. En algún momento se va a extinguir. Pero ¿sabes qué?
hay una boda, si tú estás preparado y tú aceptas el llamado que nos está esperando a ti y a mí. Y una de las cosas que también yo recuerdo que estaba luchando literalmente el año pasado con esto de venir aquí al programa, y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿realmente qué tú quieres? O sea, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque de verdad es difícil para mí. Cada vez que me dicen, haz algo para Dios, créame, yo lucho con obedecer a Dios, yo lucho con renunciar a mí y yo lucho con la cobardía, hermano. No creas que los que estamos aquí no luchamos con nada de eso, porque todos literalmente en algún momento luchamos contra eso. Entonces, mientras estaba el año pasado yo meditando, realmente con todo esto lo que está pasando, Dios me decía, ¿sabes? A veces dejamos de predicar de que este mundo es pasajero. A veces nos enfocamos en sí dar una palabra motivadora, en dar una palabra tal vez de aliento, pero no en dar una palabra que nos confronte realmente a entender que lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra en algún momento se va a acabar. Y tú y yo tenemos que en algún momento también darle cuentas a Dios por nuestras vidas. Entonces es importante que tú entiendas que ahorita mismo en el ámbito espiritual estamos viviendo una lucha porque dice que el reino de los cielos literalmente sufre violencia, está siendo violentado, está ahorita mismo tu alma y mi alma siendo peleadas. Pero solamente los que somos determinados para ser valientes, solamente los que somos determinados para decir, sí, yo voy a aceptar el llamado de regresar, aunque sea el hijo pródigo, aunque sea la moneda perdida dentro de la iglesia, yo voy a tomar la decisión de regresar y volver al Padre. Esos son los que van a arrebatar el reino de Dios. Así que esta noche es una noche en la que yo quiero que tú entiendas que desde que tú estás en el vientre de tu madre, desde que tú naciste, tú has sido invitado para aceptar el llamado de Dios en tu vida. Y ese llamado de Dios, sin duda alguna, te llevará al llamado más importante, que es la vida eterna. Entonces decidimos nosotros si elegir ese llamado, si aceptar ese reto o no aceptarlo. Es tan sencillo como eso. Y lo más gracioso de todo, Lili, ¿tú sabes qué es? Que la salvación es dada de gracia. Este año nos hemos denominado el año de sobreabundante gracia. Y es increíble cómo nosotros rechazamos eso para seguir en nuestra vida. Y cuando Dios ya hizo todo, cuando ya Dios pagó todo. Pero ya te hablé acerca de los obstáculos. Sin embargo, ahorita quiero hablarte también de los beneficios que tenemos nosotros, porque no creas que todo es reto, todo es dificultad y todo es llorar cuando servimos a Dios y no vemos ninguna recompensa. No, también tenemos nosotros beneficios, los que decimos, sí, yo acepto el llamado de ser hija de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 1, 12, 13. Pero a todos los que le recibieron, o sea, que aceptaron ese llamado, a los que creen en su nombre, que creen en Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, son aquellos que dicen, sí, yo acepto el llamado de seguir a Cristo, yo acepto el llamado de que Él sea el Señor y dueño de mi corazón. A esos nos dio el derecho de ser hijos, llamados hijos de Dios. En esta noche yo te invito para que tú aceptes a Jesús, que aceptes ese reto de reconciliarte con Jesús. Yo tal vez creo que puede ser como esa moneda perdida, que tú digas, pero yo voy a los cultos, pero realmente tu corazón está lejos de Dios. Yo escucho la palabra, pero realmente tu corazón está fuera de lo que Dios diseñó para tu vida. Entonces yo te reto en esta noche para que tú vuelvas a ser hijo de Dios. Lo segundo que nosotros tenemos beneficios de aceptar el llamado, ¿sabes qué es? Es que nosotros podemos hablar confiadamente con Dios y literalmente saber que Él nos está escuchando. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, o sea que acepta su llamado, a ese
Él oye. Cuando tú tienes una relación, cuando has pasado y has dicho, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar a Cristo, yo voy a recibir ese llamado, yo le voy a seguir. De una vez te conviertes en un candidato para lo que tú estés pidiéndole al Padre, sea escuchado en el cielo y de acuerdo a su voluntad sea cumplido en la tierra. Así que hay beneficios para aquellos que decimos, sí, Señor, yo acepto el reto. Lo tercero que quiero enfatizarme también, y ya con esto voy cerrando, es que para aquellos que hemos aceptado ese llamado de ser hijos de Dios, de decirle, entra a mi corazón, cambia mi vida, de decirle, sí, Señor, te voy a servir, de decirle, sí, Señor, voy a ser un discípulo, nos espera lo más glorioso que puede haber, la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Lo más grandioso que tú puedes vivir, no aquí en esta tierra, sino allá, es poder ver al Padre, es poder estar con el Padre. En esta noche yo te hago ese reto, ese desafío de que tú cambies, tú reconozcas si hay algo que está mal en tu vida. Mira, nosotros constantemente, los que estamos predicando, los que estamos sirviendo a Dios, es igual, tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios. El asunto aquí, mi estimado hermano y amigo, es no rendirse. El asunto aquí es decir, Señor, ¿sabes? Hoy me siento que no puedo, pero ayúdame. ¿Sabes, Señor? Hoy hice esto mal, hoy fallé, hoy pequé, pero ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo. Y una de las cosas que más, ¿sabes qué? Te puedo decir que nos hace vivir de repente, buscar a Dios. Y te voy a dar una pequeña anécdota para que me puedas entender. Hace muchísimo tiempo, yo recuerdo, esto ya yo lo he dicho, que cuando estaba más chica y yo me despertaba y no veía a nadie en la casa, literalmente yo pensaba que había venido el rapto y yo me había quedado en la casa. Eso me daba muchísimo temor. Y yo me acuerdo una vez que le dije a mi papá, ¿sabes? Yo tengo miedo de que si viene Cristo, yo me quede y yo me vaya al infierno. ¿Sabes? Tengo miedo de eso. Y mi papá me dio una respuesta muy sabia. Sabes, tú tienes que querer ir al cielo porque tú amas a Dios, no porque le tienes miedo al infierno. Y es así, hermano. Este mensaje no es para que tú tengas temor. Este mensaje es para que tú reconozcas el amor de Dios. Reconozcas ese amor que constantemente te está buscando, que constantemente te está llamando. Si tú estás aquí hoy viendo este programa es porque el Señor no se ha rendido contigo. Simplemente aún te sigue llamando. Aún te sigue diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo planes, tengo propósito, pero lo mayor que tengo para ti es la vida eterna. Recuerda que el mundo y sus deseos van a pasar, pero aquel que hace la voluntad del Padre, ese es el que va a permanecer para siempre. Y ese para siempre tiene que ver con la vida eterna. Así que en esta noche yo te exhorto, en esta noche yo te animo a que tú vuelvas otra vez tu mirada a Dios. Si tú en algún momento has dejado igual de servir a Dios, te animo para que tú digas, Señor, ¿sabes qué? Yo también quiero retomar ese llamado de servirte. Si en algún momento has sido como ese hijo pródigo, decirle al Señor, ¿sabes qué, Padre? Yo tengo demasiados errores, pero yo quiero aceptar ese desafío, aunque muchas veces me sienta débil, de decirte sí, te voy a seguir y también aceptar el llamado de ser discípulo de Dios, de ser un imitador de Cristo. Así que con esta palabra yo te dejo en tu corazón y en mi corazón también, porque cuando nosotros predicamos la palabra también es para uno. Así que los dejo con esta palabra.